Listo. Ya estamos grabando para futuros hermanos que estén enterados. Mi pregunta es esta. Eh, ¿Cómo lograron separar lo que es el Consejo Interreligioso del trabajo de la alianza local? Porque en estos momentos hay una alianza de pastores que, por cierto, solamente aquí hay, pues creo que hay un miembro de la alianza, pero de ahí en fuera no están los representantes oficiales de la coalición. Entonces, esa es mi pregunta para empezar. Ok, mire, la diferencia del Consejo Interreligioso y la Alianza es que el Consejo Interreligioso engloba todos los tipos de credo: Ah, católicos, mormones, testigos, musulmanes, judíos. O sea, el Consejo Interreligioso agrupa todas las formas de credo. En el caso del concilio, lo único que tenemos son organizaciones cristianas. En el caso de acá se llama Concilio Cristiano Evangélico del Estado de Hidalgo, que engloba a las diferentes asociaciones religiosas y que lo único que hacemos es juntarnos para cosas no de denominación, no cuestiones internas, no. El concilio no está para eso. El concilio únicamente lo que hace es unirnos con los objetivos que como iglesia en general, la iglesia de Cristo cristiana evangélica tiene. Esa es la diferencia. La otra es multicredos y el concilio es algo así como su alianza, pero en todo el estado. Entonces, si ustedes tienen ya una alianza, qué bien, adelante. Ahora, aquí lo que hay que definir es bajo qué normas o en qué principios van a trabajar. ¿Por qué, pastor? Porque las alianzas no funcionan porque muchas veces no tienen actividades que las mantengan. No hay un calendario, por ejemplo, no hay objetivos para la ciudad en la que todos tengan o tengamos que trabajar juntos. Normalmente las alianzas se conforman a veces con sus reuniones, desayunos o cenas mensuales. Pero yo creo bueno, que en este caso, pues tiene que fortalecerse realmente el motivo de la alianza. ¿Para qué es? Les doy un panorama. Por ejemplo, yo soy el asesor de la Alianza de Pastores de Pachuca. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos invitado a predicadores para que en las sesiones, líderes nacionales, ha estado con nosotros el secretario de gobierno, han estado el secretario de salud, han estado también en las reuniones, pues, líderes que nos han ayudado a fortalecer realmente la cuestión del evangelio. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si no hay un calendario de actividades, va a ser muy complicado que la gente quiera estar junta. claro. ¿Qué es lo que caemos en ciertos, como en ciertas costumbres? Entonces, la alianza debe de tener un calendario que defina cuáles son sus actividades y evidentemente, pues ayudar y apoyarnos. Por ejemplo, aquí en Pachuca, antes de que estuviera la pandemia, lo que hacíamos era tener reuniones en cada iglesia y fortalecíamos ahí al pastor. A muchos de ellos, pues llegábamos y tratábamos de ayudarlos para que ellos también se fortalecieran. Siempre vamos a tener tres tipos de iglesias: las iglesias grandes, las iglesias medianas, las iglesias pequeñas. Entonces, a veces los pequeños no quieren sumarse porque se sienten muy chicos. Y a veces las grandes no quieren ser parte porque sienten que pues ellos solitos pueden. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos y decirles: sí, yo sé que Dios los ha bendecido mucho, pero necesitamos trabajar juntos. Necesitamos estar cercanos porque a través de eso, pues se van a lograr cosas grandes. Pero si no hay un calendario, si no hay una visión, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que las alianzas empiezan a debilitarse y lo único que cambian cada año son directivas, pero realmente no hay objetivos en los cuales se esté logrando avances. Por eso los felicito por esta iniciativa, porque esto es parte de saber y creer en Dios, que Él va a dar cosas que van a ayudar a que se fortalezca su cuerpo de Cristo ahí en Tehuacán.
y la zona metropolitana. Así que esto es lo que les puedo comentar, Pastor Marcos. En lo que si quieren. Yo tengo otra porque en lo que están armando los pensamientos, Pastor, Sí. ¿qué actividades, por ejemplo, escuchaba yo el asunto de las despensas? Las despensas las juntan las iglesias, el gobierno se las proporciona. ¿Cómo manejan los recursos para ayudar a la gente vulnerable o a la gente en necesidad? Bueno, mire, aquí cada iglesia tiene un perfil. Yo le voy a hablar de Casa del Padre. Nosotros durante todo el mes estamos recaudando o recolectando apoyos y cada mes logramos juntar 1 tonelada de alimentos, no perecederos, casi siempre es por ahí la idea. Y lo que hacemos es armar despensas y seleccionamos colonias de situaciones muy precarias. Y lo que hacemos, porque ya hemos tenido detalles como cuáles, que llegamos con las camionetas de Casa del Padre y la gente se agolpa, pero de la misma familia se forman 3. O mucha gente llega ahí, el líder de la colonia, y me dicen, a ver, a mí entréguemelas y yo soy quien reparto. Entonces, a ver, espéreme, yo no vengo ni del gobierno ni de ningún partido político. Nosotros venimos de parte de Dios a bendecir su vida y las familias de esta colonia. Y lo que hacemos es decirles, váyanse a su casa y nosotros vamos recorriendo la colonia, tocando en las casas que evidentemente se ve la necesidad. Casas que están en situaciones muy complicadas. Entonces tocamos, le entregamos solamente, ni siquiera les decimos que vamos de Casa del Padre. Lo que hacemos es simplemente entregarles la ayuda, tratamos de que la ayuda sea generosa, que no sea para 2 o 3 días, sino que verdaderamente les demos cuando menos para una semana. Una semana, cuando menos, le va a ayudar que pueda tener cuando menos unos 1 o 2 kilos de cada producto. Entonces armamos eso y lo vamos entregando casa por casa para que no se nos complique. Ahora, evidentemente a veces el gobierno entrega ayudas o apoyos. Y lo único que hacemos nosotros en las colonias es decirle, por ejemplo, va a ir y el pastor está ahí, el pastor le puede ayudar a que usted vea quiénes son las personas que verdaderamente tienen necesidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el pastor conoce la zona, el pastor conoce el ambiente que se está viviendo y se convierte en un apoyo para poderlo lograr. ¿Qué se ha visto y qué se ha encontrado? Porque también hay situaciones críticas, que muchas veces la gente va y pide apoyos o despensas y la verdad es que se las quedan y ni las entregan. Entonces, ¿cómo hemos logrado romper con esta condición? Lo que hacemos es sacar fotografías. Claro. Y una vez que se entrega en la puerta de la casa con el teléfono, hoy es muy fácil, se toca en la puerta, sale la que esté en la casa o quien esté en la casa y mire, venimos y le entregamos y ya esto nos da transparencia. ¿Qué hace la transparencia? La transparencia hace que la gente confíe en ustedes. Exacto. Y si hoy les dieron 50 despensas, al otro le van a dar 100. Y así van a ir haciéndose hasta que ustedes se conviertan en personas que ayuden a bendecir a los demás. Ahora, este es el trabajo que nosotros hacemos a través del voluntariado. Y no solamente aquí en la ciudad, sino lo hemos hecho, por ejemplo, cuando fue el temblor, llevamos allá por Oaxaca láminas, llevamos como unas 10 o 12 toneladas de despensas acá al estado de Morelos. Cuando se inundó Tabasco, mandamos un tráiler lleno de despensas. Entonces, no, creo que lo hacemos porque nosotros sentimos en nuestro corazón ayudarlos.
pero también el gobierno tiene que entender qué estamos haciendo, porque luego piensa que no estamos haciendo nada. Y déjeme decirle algo, apréndase esto, pastores. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia beneficia al gobierno. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia beneficia al gobierno. Contribuimos a su paz social, combatimos la delincuencia, combatimos la desintegración familiar, combatimos las adicciones, combatimos un montón de cosas simple y sencillamente con el ejercicio que hacemos como iglesia. Pero si ellos no lo pueden ver y nosotros no podemos proyectarlo con ellos, entonces va a ser muy complicado. ¿Qué pasa cuando ellos entienden qué hacemos? Mire, hay una oficina en la Procuraduría que se llama de conciliación. Y ellos mismos nos mandan a las personas con problemas para que nosotros les demos consejería en las oficinas. Antes de que se divorcien, por ejemplo, les dicen, ok, ya tiene aquí su solicitud, pero lo primero que tiene que hacer es tomar este consejería. Y ahí es donde se ha logrado que la iglesia tenga un papel preponderante. Pero esto se ha logrado cuando ellos han entendido que la iglesia todo lo que hace es para ayudar al gobierno. Ahora, ¿por qué no les gusta a ellos? Déjeme decirle, pastor, ellos no entienden el laicismo. Para ellos el laicismo es rechazar a la iglesia. Para ellos el laicismo es decir, pinta tu raya y de aquí para allá, y eso no es laicismo. Ese es un concepto totalmente equivocado. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que a través de todo este ejercicio social, que a final de cuentas la vida de Jesús nos lo enseñó, ¿qué hacía él? Iba, sanaba enfermos, liberaba, alimentaba, daba palabras de buena para que la gente tuviera un buen comportamiento, una buena conducta, y todo esto lo beneficiaba a la cuestión social. Pues la iglesia hace mucha labor social. De hecho, se va a sorprender. Pero todo lo que hacemos tiene un efecto social. Todo lo que nosotros predicamos, además de mantener nuestra fe para el día que estemos en la eternidad, o si Cristo viene antes, pues nos vamos con Él. Pero todo lo que hacemos es para un beneficio social, pastores. Entonces, los políticos muchas veces ni lo saben ni lo entienden y nos ven desde un ángulo totalmente tergiversado o equivocado. Entonces, la labor social es la que hace que nosotros hagamos presencia y ahí es donde son valorados. Entonces, así lo hacemos, Pastor Marcos, con la pregunta, con nuestros recursos de cada iglesia, que no solamente son despensas, a veces vamos a dar consejería en cuanto a consultas, consejería jurídica, o sea, son muchas las áreas en las que podemos hacer. Vamos a hacer apoyo social, vamos a darles, por ejemplo, ayudarles a hacer peso, a desparasitar. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos a la Secretaría de Salud y les decimos, ¿saben qué? Vamos a hacer una campaña con los niños para desparasitarlos. Entonces les pedimos, por decir, 300 dosis de antiparasitante o desparasitante. Entonces tenemos esas 300 cajas y nosotros le devolvemos una lista de quiénes son los niños y cuál es su edad a las que se les dio su vasito de agua con su desparasitante. Entonces, cuando nosotros vamos a la Secretaría de Salud a decirles, a ver, enséñenle a los pastores cómo van a abrir la iglesia este próximo domingo, porque ya vamos a iniciar actividades. ¿Cómo son los protocolos? ¿Cómo se tiene que hacer? Ellos nos ven con otra cara. Porque como nosotros ya los ayudamos, entonces lo que ellos hacen ahora es abrirse para ayudarnos y decir, si gusta, le mandamos a alguien que les dé el apoyo, que les dé ahí una muestra de cómo tienen que hacerlo. Y esta es una tremenda bendición, pastor. Entonces, esto es lo que les puedo comentar. Adelante, pastores. Excelente. ¿Ya tenemos alguna pregunta de este lado? Pues yo ya tengo más preguntas. Pastor, ¿qué es lo que cómo es que lograron que el gobierno abra esta oficina? Porque tengo entendido que esta oficina que usted está ocupando es por parte del gobierno. ¿Me equivoco? No, pastor, no es de parte del gobierno. Mire, el gobierno lo que ha hecho es tener su escala. Le voy a explicar cómo es en Hidalgo. No sé si funciona igual en Puebla, pero le voy a explicar en Hidalgo. En Hidalgo,
a nivel estatal tenemos al secretario de gobierno que tiene un director de asuntos religiosos y él tiene un coordinador. Eso es a nivel estatal. Pero la verdad es que ellos no hacen casi ninguna labor. Y nosotros aprovechamos esas coyunturas para que todas nuestras actividades, ellos se encarguen de facilitarnos la forma en la que nosotros lo hagamos. Como que hicimos la cruzada y el gobierno nos dio el Parque David Ben Gurion, que tiene 45,000 metros cuadrados. ¿Qué otra cosa hemos hecho, por ejemplo? La presidenta municipal nos facilitó para hacer no solamente la marcha de oración, sino la campaña de oración en el reloj municipal. Entonces, lo que nosotros hacemos es poder proyectar lo que nosotros necesitamos, porque ellos tienen esa estructura, pero realmente no hay un entendimiento ni un apoyo. Y déjeme decirle muy claro por qué. Porque el gobierno identifica muy claramente al clero. Y déjeme decirle por qué. Porque si ellos quieren hablar con alguien, hablan con el arzobispo y el arzobispo habla con todos los obispos y los curas o los sacerdotes de todo el estado, de toda la diócesis se llama. Con nosotros tienen un problema porque tienen que hablar con cada uno y la información no se da. Entonces logramos que a través de esto, por ejemplo, la sesión del miércoles, aunque va a ser con el gobierno federal, estatal y con la Secretaría de Salud, lo que estamos haciendo es que nosotros nos convertamos en quien está convocando para que esta reunión se dé. Entonces ellos están recurriendo a nosotros de manera que el día que necesitemos algo, el gobierno sabe todo lo que nosotros hemos apoyado para que ellos puedan gobernar bien. Ok. Entonces, ¿cómo surge la idea de el Consejo Interreligioso? O sea, ¿a quién se le ocurre y cómo logran juntar a los diferentes credos eh, y unirse de esta manera tan impresionante que lo están haciendo ustedes? Mire, hay un proyecto nacional que se llama Conciencia Nacional. Esta es una organización, una asociación civil que estaba preocupada por exactamente el hecho de que las iglesias están siendo restringidas en sus derechos y los pastores están siendo restringidos en sus derechos humanos. Ya déjate de que seamos pastores o ministros de culto. Estamos siendo restringidos en todo eso. Entonces, no había una voz que se levantara y empezamos a hacer un análisis a nivel nacional de quiénes podían ser. A veces en algunos estados se encontró que sí, o sea, verdaderamente organizaciones que tienen fuerza se unieron. En otras no les gustó por diferentes cosas, ¿no? Y respetamos todas las formas de pensamiento. Pero ¿qué se logró? Por ejemplo, nosotros aquí en el 2004 tuvimos el primer intento de que se aprobara el aborto en el estado. Ahí conocí a un líder de las Juventudes Católicas en aquel tiempo, que hoy es el secretario del obispo, y lo que hicimos fue cada quien desde nuestras trincheras empezar a trabajar. ¿Qué hicimos? Rotulamos 500 coches, donde decimos el aborto denigra a la sociedad y mata al inocente. Y así se pusieron en los coches con tinta de esa de zapatos, y fue un impacto muy fuerte. Ahí nos conocimos. Entonces, cuando se forma el Concilio Cristiano Evangélico, ya había dejado de ver al licenciado Javier mucho tiempo y nos convocamos. Invitamos en aquel tiempo, en la primera sesión, a los mormones. Y en esa sesión, ya coordinada para esto, se presentaron pues, muchos pastores, llegaron como unos 40 pastores, pero a mí lo que me interesaba es que vinieran los directores o superintendentes nacionales de las asociaciones, o cuando menos quien en el estado represente a esa organización. Y se dio. Entonces la presidencia pues, me la confiaron a mí.
La vicepresidencia se la confiaron al padre Osvaldo, que es en la diócesis quien maneja lo de las familias, y la secretaría se le quedó a la iglesia mormona. Así es como está la directiva, de lo que es el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo. Así nació y así seguimos funcionando hasta hoy. Ha dado muy buenos resultados. El día que se hizo presente esto, el secretario estuvo con nosotros en un desayuno que ofrecimos, en una rueda de prensa, y él atestiguó como secretario de gobierno representando al gobernador la constitución del Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo. Pero quiero hacer énfasis en que esto es para todas las iglesias. Estos son para todo tipo de credos. Así fue como se dio. Y no tuvo problemas con el asunto de acusaciones de ecumenismo y cosas de ese tipo. Sí, claro, claro, pero mire, bueno, en el caso déjeme decirle que nosotros somos ya tercera generación en cuanto a pastores. Entonces, pues no puedan pensar que yo soy ecuménico desde ningún punto de vista, ¿no? Y me sorprende algo, déjenme decirles, pastores, los católicos han sido muy respetuosos. He estado con el arzobispo, he estado con los obispos de Huejutla y de Tula, porque hay 3 diócesis aquí en el estado, y ellos han sido muy respetuosos. Inclusive hemos logrado que la intolerancia religiosa generada por los católicos disminuya. Porque le hemos dicho a su obispo, pues si su mismo sacerdote allá es quien está usando la bronca, ¿y cómo puede obligar a alguien que vaya a que toque las campanas o que le dé de comer a los peregrinos si no profesa su fe? ¿Por qué no va a predicar a mi auditorio en casa del padre, arzobispo? Pues yo lo invito. Y ellos se dan cuenta que estaban en una posición en la que no estaba bien. Y eso nos ha ayudado. Ahora, miren, ahí les va esta que, pastores, con todo el amor que les tengo, la verdad es que es una cosa real. El peor enemigo de la unidad entre los pastores cristianos evangélicos son los mismos pastores. Terrible, terrible, pero eso es la verdad. Y tenemos el mismo problema de los apóstoles, ¿no? Que mis hijos se sienten alrededor a tu diestra y a tus... Tenemos la misma situación. Aquí hay pastores que se enojan porque hay personas que están apoyando, dirigiendo, cuando tienen congregaciones de 10 personas o muchas veces ni congregación tienen. Entonces, pero hay algo, pastores. Miren, si Dios los puso en esta posición en la que ustedes están trabajando es por algo. Dios no hace cosas por coincidencias. Dios todo lo hace con un plan, porque conoce sus corazones, conoce su disposición, conoce sus vidas. Saben que ustedes pueden lidiar con eso. Como bien dicen, a mí de repente me quieren acusar de ecuménico. Les digo, pues no puede ser, o sea, yo nunca tendré un pensamiento ecuménico, pero eso no me hace vivir peleados con las demás personas. Es más, ahí les va algo. Nuestros mayores candidatos que tenemos son los católicos. Las personas que más alcanzamos usted y yo en nuestros ministerios por la gracia de nuestro Señor son los católicos. Por eso no tenemos que pelearnos con ellos. Debemos entender que muchos de ellos aprendieron de forma equivocada. Es como el niño que come con las manos o con la boca abierta. El niño no tiene la culpa. Así lo enseñaron. Y para eso estamos nosotros, pastores. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, me ve que estoy, yo le digo a la iglesia y a mis líderes, ¿saben qué? Mañana voy a estar con el obispo de tal lado, voy a desayunar con él, vamos a hacer esto. O sea, no hay ningún problema. Porque ellos nos conocen como pastores. Ellos saben que nuestra fe es inamovible. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, si alguien lo cataloga de ecuménico, es alguien que le quiere pegar a la unidad, no a usted. Sino que la verdad es que ni entiende qué es esto. Y ahí es, pastor, donde nosotros debemos sacarlo desde lo más profundo de nosotros y sentarnos y decirles, no, no es así.
O sea, no se trata de esto. Lo que se trata es de que podamos tener todas las libertades que hoy estamos teniendo problemas. Déjenme decirle que la Iglesia Católica también es un brazo muy fuerte que está luchando en contra de la ley Mordaza, ¿eh? Y la verdad, honestamente, ellos tienen el 70% de los credos en México. Nosotros apenas vamos por el 30, pastores. Entonces, en esta situación hay que aprender a trabajar con ellos. Pero bien dice Pastor Marcos, la gente va a decir que son cuestiones ecuménicas, pero ustedes tienen que aprender a decirles no es así. Para que ellos sepan que nosotros fuimos llamados con un ministerio cristiano evangélico, no católico romano apostólico. Muchas gracias por su respuesta. Pastores, ¿alguien más? Voy a abrirle la pregunta, el micrófono al hermano Alejandro. Adelante. Ya me hago, ¿verdad? Ya. Bien, mi hermano Juan, hay una pregunta importante. Estamos viendo que Dios está deteniendo las iniciativas, todas las que mencionó y que conocemos, el del Congreso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Dios permite y nos va a aprobar a la iglesia y las leyes se aprueban? Vamos a estar en un grande dilema. Y yo hacía hace un tiempo, más de 2 años, un análisis. ¿Qué pasaría si yo soy el primer pastor que me apresan porque mi convicción doctrinal de enseñar las bases éticas, morales, espirituales, por eso me van a apresar? Por ejemplo, ya se está pensando en tener una defensa legal, porque yo veo que a veces en la iglesia decimos, no, pues es que déjalo al Señor, Él va a hacer la obra. Cuando el apóstol Pablo a veces usaba los métodos humanos para su defensa. Alguien dijo, bueno, si era por bien del evangelio, lo recibía. Si era igual, pues nada más porque sí, no me gusta, soy ciudadano romano. Entonces, así yo pienso que en un futuro pudieran defender, o sea, qué hermanos, a futuro. Yo, entonces yo pienso que es algo ya se tiene preparando. No sé qué pienso, no sé qué nos para usted. Ok. Así es, Pastor Alejandro. Mire, por eso es muy importante la unidad. La fortaleza que hagan ustedes como pastores en la alianza o como quieran que se llama su organización, es muy importante, pastor. Porque evidentemente esto puede venir. Ahorita no, porque las leyes no lo han autorizado. Pero, por ejemplo, ¿qué sí se autorizó, por ejemplo, en la Ciudad de México? El hecho de que seamos vecinos ruidosos, por decir algo. Y usted sabe que nuestros templos, pues a la hora de la alabanza, a la hora de todo esto, pues generamos un cierto ruido. Entonces esto va a ser un delito que se va a combatir con multa y después de la multa cárcel. Entonces son muchas cosas que es muy interesante y importante que ustedes como pastores puedan unirse para poder defenderse. Ahora, la otra cosa importante es esta, miren. Uno de los principios que debemos aprender en esta nueva forma de gobierno es que Dios no soporta el pecado por su santidad, todos lo sabemos, pero ama al pecador. Entonces, la forma en la que nosotros le presentamos el evangelio a las personas, en este caso, que puedan decir, por ejemplo, un homosexual o una lesbiana, que puede ir a quejarse que tal o cual pastor le dijo tal o cual cosa, es simple y sencillamente el hecho de que ellos van por su voluntad. O sea, la iglesia no se mete a nadie a fuerzas, ni se saca a nadie a fuerza, excepto que viole las reglas de convivencia, ¿no?
Pero sí es muy interesante el hecho de cómo abordarlo. ¿Qué quiero decir con esto, pastores? Tenemos que aprender ahora a predicar el evangelio en este formato, no limitándonos, pero entendiendo que no podemos discriminar a las personas, sino aprender a compartirles el evangelio. Sabemos que están mal, claro. Y una de las cosas que les digo inclusive a los políticos, mira, no importa que diga el pastor que está bien. Si la Biblia dice que no, pues aunque el pastor diga que está bien, esto no es cierto. Porque vamos a encontrar muchas cosas, mire. Vamos a encontrar obispos católicos o vamos a encontrar sacerdotes o pastores que ya van a empezar a querer casar a las matrimonios homoparentales o del mismo sexo. Y se va a sorprender, pastor. Claro que esto, aunque ellos lo hagan, no tiene la bendición de Dios. Pero aunque ellos lo quieran hacer, nosotros debemos entender y hacerles ver, pues que esto no es cristiano ni bíblico. Si la Biblia no lo enseña ni lo dice, no es cristiano ni bíblico. Entonces, sí son cosas, como dice Pastor Alejandro, que debemos cuidar mucho. Hoy debemos aprender cómo hacerlo. Y creo que la iglesia está siendo capacitada. ¿Qué es lo que debemos hacer si la pregunta era por esto? En nuestras áreas donde enseñamos a nuestros obreros o capacitamos a nuestros líderes, debemos enseñarles cuál es la forma en la que se comparta el evangelio. Con esa firmeza con la que la Biblia nos lo enseña, pero sin violar los derechos humanos. Y esto lo que va a hacer es que podamos nosotros, pastores, continuar con nuestro ministerio. Ahora, ¿por qué? Porque si caemos en choques o de repente caemos en posturas, escuche usted bien esta, fanáticas, donde realmente es un celo que ni Jesús lo hizo. Si se da cuenta en la Biblia, Jesús reprendía más a los fariseos que a los pecadores. Y era porque su concepto de entendimiento hacia las personas que necesitaban, lo dijo muchas veces, el enfermo es quien necesita del médico. Entonces, son cosas que hay que ir aprendiendo para ir trabajando en esta área. Y sí, pastor, tiene usted mucha razón. O sea, se va a encontrar con situaciones bien, bien complicadas, pero yo creo que la formación y el llamado que Dios ha puesto en sus vidas los va a mantener, como dice la palabra del Señor, firmes en la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y seguir adelante. Bueno. Si podemos ampliarla en algún sentido propio o en un sentido exacto, en alguna cosa que podamos puntualizar, con gusto. Un punto exacto. Por ejemplo, si pudieran los hermanos que conocen de leyes, de nuestra Constitución, de las libertades que tenemos, de los derechos humanos. Mi pregunta es esta, vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría, hermanos, si ya se aprobó en este momento la ley, en este momento, y el domingo, por alguna cuestión, yo tomo mi mensaje, no es el afán de ofender a alguien, pero toco el tema, tan solamente Romanos 1, el que se echa con varones, etcétera. Con ese punto ya estoy ofendiendo y estoy violando la susodicha ley. Es correcto. Pero la gente no lo va a entender que es la palabra de Dios. Ellos van a tomarlo como que es esto. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Se está preparando ya alguna defensa? Por ejemplo, yo digo, no, pues me meten a la cárcel. Yo digo, no, pues fue por cuestión del evangelio. Pero por otro lado, yo digo, yo no quiero estar en la cárcel. Yo no, o sea, creo que fue lo correcto, pero yo no quiero estar en la cárcel. ¿Habrá alguna defensa? ¿Habrá algún método legal que ya se esté preparando? Porque hay que adelantarnos a eso. Porque es eso de que yo predico y me quedo en la cárcel, pues me quedo en la cárcel. ¿Qué problema? Fue por Cristo. Pero ¿qué se puede hacer humanamente? Es lo que yo me refería, que hizo el apóstol Pablo. Que ese que sea un punto muy claro. Que quienes pudieran empezar a estar preparando una defensa legal contra X pastor que ya fue encarcelado.
Tu audio, pastor. Tu audio. ¿Sí lo oyen ustedes? No, perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, tiene usted toda la razón, pastor. Aquí el detalle es, para eso son estas asociaciones, para esto son estas organizaciones. Se necesita tener un departamento legal. Sé que dentro de sus congregaciones, si no es que dentro del mismo equipo pastoral, hay personas que son abogados, que tienen esta capacidad, muchos de ellos tienen bufetes jurídicos, que sería muy bueno que se diera este tipo de información para que ustedes sepan qué hay que hacer. Ahora, también debemos entender que, claro que la Biblia lo dice, pero también hay que ser sabios en cómo presentarlo. Porque de repente en ese apasionamiento que tenemos por la palabra de Dios, la verdad es que lo que nosotros queremos es expresar una situación muy contundente en cuanto a nuestra intolerancia hacia las personas que están en una situación como la que acaba de mencionar. Entonces, sí hay que hacerlo, sí, pero también dice la Biblia que hay que hacerlo sabiamente. Y esa sabiduría es donde nosotros podemos ayudar. ¿Para qué? Para que se dé ese mensaje y la gente pueda entender que no es lo correcto. Ahora, hay que trabajarlo no solamente con las personas que estén en esta postura, sino hay que trabajar mucho con los padres. O sea, los padres hay que estar muy cerca de ellos porque nuestros niños van a ser bombardeados en las escuelas. Mire, el contacto de los cristianos con gentes o personas de estos grupos extremos es a través de las escuelas. Y platique con sus hijos y se va a dar cuenta que ellos conviven con este tipo de personas en su salón o en la escuela y esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarlos si ellos piden esta ayuda, pero al mismo tiempo no podemos satanizarlos en una forma pública, porque pues, evidentemente pues, es una agresión. Es como pararse en la esquina y darle un golpe a alguien y va a decir, pues porque soy pastor. No, no, no. O sea, a final de cuentas fue una agresión y eso hay que entenderlo. Pero dijo algo, pastor Alejandro, algo muy importante. Y es que para eso es la alianza, para que haya un comité legal donde ustedes puedan tener todo este tipo de información y al mismo tiempo, en el caso necesario, pues ser apoyados. No solo en esto, en muchas cosas. En situaciones legales de los terrenos, en situaciones legales de muchas cosas. Eso es importante que lo tengan y creo que será muy, muy bueno. Así es, Pastor Alejandro. Dejo el micrófono. ¿Alguna otra pregunta que tengan, Sí, Pastor? sí, yo la tengo. Buenas Adelante, noches. Buenas noches. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Manejan alguna estructura ya específicamente como iglesia para el apoyo al candidato a un puesto de gobierno? ¿Cuentan con ella? Porque a fin de cuentas el diputado o el que pretende ser parte de gobierno, pues son estadistas, ellos muchas veces se mueven con ello, con estructuras, con ciertas, el lenguaje que ellos manejan. Como iglesia, como ustedes organizados, cuentan con algún tipo de estructura que el político pueda decir, yo aquí cuento con tanto, y lo pueda verificar, decir, pues son tantos, no sé, una credencial o algo así. Esa sería mi pregunta. Sí, mire, Pastor, una de las cosas que mucho tiempo nos equivocamos, y lo comentaba con el Pastor José Luis y con Jacobo, es que mucho tiempo se satanizó la participación de la iglesia en cuestiones de política. Déjeme decirle algo. La iglesia está limitada en partidismo político. Esto quiere decir irse con un partido. Pero la iglesia tiene toda la libertad de practicar y hacer política. El simple hecho de reunirnos es política como iglesia.
porque congregamos personas y les transmitimos un pensamiento. Entonces, algo que sí es muy importante, y gracias por la pregunta, Pastor Albino, es necesitamos fortalecer a nuestros cristianos evangélicos en los puestos que sean necesarios. Si usted tiene a alguien en su congregación que tiene la oportunidad de estar en algún lugar, apóyelo. Quiero decirles que en Casa del Padre hemos tenido secretarios de municipales, hemos tenido diputados, hemos tenido regidores, ahorita tenemos regidores en el municipio, hemos tenido trabajo muy cercano con nuestros senadores. Y esto es porque nosotros sabemos la importancia que tienen para nosotros quienes van a ejercer esas leyes, quienes van a aplicar esas leyes en caso del Ejecutivo. Entonces, adelante, pastor. Sí. ¿Cuál es el riesgo y qué debemos tener mucho cuidado? La iglesia no puede hacer una labor proselitista porque nos limita la Constitución. Porque la participación proselitista está determinada en México, por desgracia, en partidos políticos. Y nosotros no podemos como iglesia hacerlo, pero sí que podemos hacer. Las personas que se han manifestado y han apoyado a la iglesia cristiana, evidentemente nosotros tenemos la responsabilidad de apoyarlos para que ellos sigan apoyando al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Le voy a decir en forma personal. Yo no puedo abanderar a tal o cual partido, pero sí que puedo hacer, hablar de lo bien que nos trataron. Agradecerle, por ejemplo, mañana lo voy a hacer. Tengo un desayuno con nuestra senadora por el estado. Le toca hablar a un líder de una asociación religiosa que se llama ICIPAR y me toca hablar a mí. Entonces ahí lo que voy a hacer es decirle, agradecemos a la senadora, es de un partido, pero ahorita es la senadora. Ella está ahorita en la Cámara Alta legislando y nos ha ayudado muchísimo en esto que estamos luchando de la ley Mordaza, de todo esto. Y queremos agradecerle todo el apoyo que ha tenido para fortalecer la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de credo religioso, la lucha por la vida y la lucha por la familia. Entonces, si se da cuenta, nuestra postura como ciudadanos es agradecerle. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? No le estamos candidateando, pero la gente está entendiendo que esa persona es óptima. Ahora, ¿cuál es el gran riesgo? Y eso hay que tener mucho cuidado, pastor. En la iglesia tenemos de todos los sabores, de los partidos. De todos, de todos. Más de unos o menos de otros, pero a final de cuentas tenemos de todos. Entonces, la iglesia tiene que estar muy definida en que lo que nosotros hacemos es fortalecer las políticas que mantengan nuestra libertad de conciencia, de credo y de expresión. Eso tenemos que hacerlo. Y ustedes lo ven que nos reunimos pastores a nivel nacional, hacemos las convocatorias, hacemos todo lo que sea necesario. Pero esa es la manera. Ahora, ¿dónde no hay que caer, Pastor Albino? ¿Dónde nos convertimos en delincuentes electorales? Cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, que la gente se identifique para tal o cual partido. Ahí debemos tener mucho cuidado. Pero no necesitamos hacer eso. Y recordemos, por ejemplo, cuando le pidieron a Jesús que fuera a orar por el siervo del centurión. Dice que el pueblo le dijo que era una persona que había apoyado, que los había ayudado, que había construido inclusive las sinagogas, Y entonces eso decidió que fueran a orar por la necesidad que él tenía. Entonces la Biblia tiene toda la clave, mi pastor, toda la clave. Lo que sí necesitamos tener mucha, pero mucha sabiduría para poderlo hacer. Porque si no, de repente vamos a caer en situaciones que no son las correctas. El pastor José Luis nos acompañó aquí en la última jornada electoral. Y al final de cuentas,
se dio algo bien interesante. Trabajamos con todos los candidatos, pero a final de cuentas, quien ganó tiene una percepción de la iglesia cristiana muy distinta. Por ahí le voy a mandar, Pastor Jacobo, un video del presidente municipal que quedó para que se los comparta, donde le agradece las oraciones a los pastores por su ejercicio como presidente municipal, donde les pide que sigan orando por él para que Dios le ayude a gobernar bien. Entonces, esto mantiene una postura de puertas abiertas en la cuestión del gobierno, pero al mismo tiempo le da un lugar especial a la iglesia, pastores. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. Esta asociación, o de lo que somos parte, es algo muy distinto a lo que hacemos como pastores. Nosotros tenemos, y esto ojalá y se lo puedan tener muy, pero muy, muy claro. Una cosa es lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestras iglesias, que esa es nuestra labor, llamémosle individual, en nuestro trabajo pastoral. Y el trabajo que se hace en la alianza o en el concilio es muy distinta. ¿Por qué se los digo? Miren, los grandes problemas que a veces se tienen es que como pastores a veces queremos que la alianza funcione como funciona mi iglesia. Y van a chocar, pastores. Van a chocar porque cada quien, pues Dios le dio una visión. Sí, porque aquel danza, porque no danza, y aquel porque tiene la alabanza bien estruendosa, aquel porque es clásico con su órgano y con su coro, pero tenemos que aprender a respetarnos. Entonces hay que tener una línea muy bien definida de lo que hacemos como pastores. Nosotros tenemos una identidad como pastores al frente de lo que nosotros dirigimos por encomienda del llamado de Dios en nuestros ministerios. Y esto de la alianza es otra cosa muy distinta, porque aquí es un conjunto de pastores que deben de respetarse, que deben de tratarse, de opinarse, para que lleguen a la mejor decisión. Entonces, si algo les va a ayudar, es quitarnos esa situación de decir, sí, ok, yo aquí manejo la iglesia así, pero la alianza o el concilio es otra cosa. Esto les va a ayudar a funcionar muy bien, pastores. Adelante. Yo tengo otra pregunta, pastor. Es, entendiendo que no se puede decir abiertamente vamos a apoyar a tal candidato, pero entonces, ¿cómo se organizan ustedes como consejo cuando realmente sí quieren apoyar a un candidato? Cuando dicen, este nos conviene. En lo interno, lo platican, o cómo se organizan para ese tema. Bueno, miren, lo que nosotros, hay una expresión política que se llama piso parejo. Esta expresión política de piso parejo es que todos los candidatos los escuchamos. Hemos hecho ejercicios distintos. Algunos los hemos tenido en sesiones distintas con el comité directivo, por decir así. En otra, lo que hemos hecho es convocarlos a todos y darles media hora a cada uno para que ellos expresen lo que tienen. Y escuchamos a todos los partidos. De este lado está todo el grupo pastoral y enfrente, cada uno por orden alfabético, hacen sus propuestas. Y ya, cada pastor va a definir qué es lo que quiere hacer. A final de cuentas, siempre hay una decisión donde tenemos esa identidad, ese discernimiento de espíritu del que habla la palabra de Dios. Mire, los candidatos se arrepienten, se bautizan, se hincan y hacen todo, reciben a Jesús en la campaña. Terminando la campaña, olvídese. Entonces, algo que nosotros debemos aprender es ese discernimiento de espíritus. Pero una vez que ya definió usted, o sea, con quién tiene que hacerlo, no lo puede dejar volando. Tiene que sentarse con ese candidato
y quedar de acuerdo en qué son las cosas en las que ellos van a cuidar de la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Cuál va a ser su postura? Porque si no, al rato ya no se hace nada. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, nosotros logramos que hubiera un círculo de seguridad cercano a las iglesias, sobre todo cuando terminan las reuniones. Sale un grupo muy grande de personas y los riesgos viales y de muchos tipos a veces son muy altos. Entonces se logró que hubiera un cuidado en las iglesias a la hora de que están las reuniones para que pudieran ellos pues salir en paz y que se pudiera dar un flujo de personas normal. Entonces, todo este tipo de cosas, pastores, son muy importantes. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros vamos a necesitar. Mire, el gobierno tiene funciones que Dios le ha dado y que nosotros debemos aprender a capitalizarlas para beneficio de la iglesia. Y esto se hace a través de estos, ok, en la campaña les digo, ¿no? A ver, senadora, cuando tú solicitaste que estuviésemos y te escuchamos, te dijimos que íbamos a pedirle a Dios para que te ayudara, ¿ok? Hoy queremos que tú defiendas la libertad de conciencia, de credo, de expresión a la vida y a la familia. Entonces, eso se hizo desde antes. Entonces, ellos ya saben que hubo una condición para que ellos pudieran estar donde están. Pero debemos tener mucho cuidado de no caminarlo partidariamente, porque eso sí lo tiene limitada la Constitución para nosotros, pastores. No podemos andar promoviendo un partido. ¿Qué sí podemos promover? Un candidato, pero no un partido. A lo mejor voy a ampliar la respuesta. O sea, yo no puedo decir que el candidato del verde ecologista es alguien con el que vamos a ir. Pero yo sí puedo decir que la licenciada fulana de tal ha sido una persona que tiene una familia estable, que ha sido una persona congruente, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de nuestra Constitución, y que pedimos a Dios que esta persona pueda seguir adelante en ese proyecto. Si se dan cuenta, nunca apoyamos a un partido, pero sí apoyamos a una persona. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque en eso ahora se van a agarrar, ¿eh? Y de repente, pues van a surgir cosas bien complicadas. Entonces, sí es bueno otra cosa. Entérense de cuáles son sus proyectos de gobierno para que sepan a qué se van a dedicar. Porque a través de eso, pues van a ver si es congruente con lo que ustedes quieren o no es congruente. Adelante. Bueno, vamos a dar oportunidad a el pastor José Luis. Adelante, pastor José Luis. Ahí me escucho, ¿verdad? La pregunta muy ingenua es ¿cómo podemos nosotros ayudar específicamente si alguien comparte nuestra fe? Lo conocemos ya de años, tal es el caso de Jacobo. Obviamente hay oposición, obviamente hay guerra sucia y demás. ¿Cómo debe ser nuestra posición? ¿Cómo podemos nosotros posicionarnos en la posición como iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra función? ¿Qué nos aconseja como para poder caminar hacia esa parte? Han atacado al actual presidente, Andrés Caballero, por ser aleluyo. Las redes sociales lo atacan al más no poder, entonces lo catalogan así. Entonces, gracias a Dios, por primera vez, un presidente que nos abre las puertas de la oficina para sentarnos y orar por él. Tal es
actual por medio de Marcos Canela, el pastor Marcos, pero ahora viene Jacobo y anhelamos posicionarnos como iglesia, pero ¿qué consejo nos daría? ¿Saben qué? Pueden hacer esto, pueden hacer esto. Es correcto hacer los desayunos porque Jacobo está convocando a un desayuno pastoral este próximo martes e invitar a pastores, pero todavía no es temporada de campaña, solo van a tener un mes y es mayo. ¿Qué nos sugiere hacer? ¿Qué no nos sugiere hacer? Sí, José Luis, ¿qué le sugiero hacer? Siempre reconocer la actividad del presidente municipal actual y ser muy claros que es en el ejercicio de los derechos que tenemos como ciudadanos. Que lamentamos que los medios de comunicación lo desenfoquen y que discriminen por credo y decirles que están cometiendo un delito los periodistas por criticar o juzgar a alguien por su credo. No importa que sea el presidente, el diputado, el senador, o no importa que sea un ciudadano. Eso es un delito. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlo, apoyarlo, entender qué es lo que ha hecho, y cuando él rinda su informe de actividades, fortalecerlas y decirles qué bueno que hizo este trabajo, qué bueno que hizo esta labor. Reconocemos como iglesia la labor que hizo en su ejercicio en el Ejecutivo Municipal. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una personalidad jurídica. La iglesia es una asociación religiosa que ya tiene derechos en la Constitución. Entonces, simple y sencillamente reconocer el trabajo que se haya hecho es algo que va a fortalecer a quien está en funciones. Ahora, ¿qué hacer? Mientras no sea un candidato que haya sido ya nominado, Jacobo puede tener las reuniones que quiera. Porque es candidato. Y lo que hay que hacer simple y sencillamente es estas reuniones a conocer, de pensar y propuestas. Eso lo hace con ustedes, lo hace con quien sea, lo hace con los campesinos, con los comerciantes, lo hace con los locatarios, lo hace con el sindicato, lo hace con todos. Perdón, pastor, pero ya es candidato oficial. Ah, bueno, pues entonces lo único que tienen que hacer es que quieren conocer su plataforma. O sea, es obligación del candidato el hecho de informarnos qué es o cuál es la forma en la que él está proponiendo que va a gobernar. Para eso es la campaña. Para que él diga qué es lo que va a hacer. Entonces, una vez que ya se definió, entonces pues, ustedes pueden tener toda la libertad para que ellos puedan decir, pues estamos de acuerdo, inclusive sugerirle cosas, porque para eso son estas situaciones, ¿no? Para decir, bueno, pues nosotros creemos que en esto será necesario, pues no sé, esta actividad, esta situación o este espacio. Ahora, José Luis, perdón, Sí. el riesgo es caer en una situación de partidismo. Y vuelvo a repetirlo, es cuando nosotros insistimos o presionamos a las personas para que jalen con tal o cual cosa. Entonces debemos tener mucho cuidado porque ese sí es un delito electoral. Vuelvo a repetirlo, que no es un delito electoral, pues simple y sencillamente el hecho de saber y decirle, ¿saben qué? Qué bueno que estas formas de pensamiento pues, son afines a lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, algo que también pueden hacer es que dentro de sus congregaciones hay personas que se dedican y hacen esto. O sea, ellos tienen toda la libertad. Nosotros tenemos la limitante de ministros de culto. Nosotros. Pero nuestros feligreses no.
O sea, nosotros sí nos pueden decir no estés con tal o cual partido, ¿no? Porque no lo podemos hacer. Pero nuestros feligreses tienen toda la libertad. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestros empresarios pueden apoyar a quien ellos quieren. Y si es alguien que está acorde a nuestro pensamiento cristiano evangélico, que lo apoyen. Y ellos lo pueden hacer. Aquí tenemos que aprender a trabajar con ellos, pastores. Que ellos hagan esa labor. Que la gente que está con nosotros en alguna de las funciones, que son laicos dentro de la iglesia, ellos pueden hacerlo con toda la libertad. Entonces, tener cuidado porque sí, como pastores podemos cometer un delito electoral que no nos lo cobran a nosotros, se lo van a cobrar al candidato. Y eso hay que tener cuidado. Pero sí que puede hacer. Por ejemplo, yo tengo una red de empresarios. No sé si te tocó que nos reuniésemos con alguno de ellos. Es un constructor, por ejemplo, que una constructora. Es mi líder de empresarios. Entonces, él platica, vemos y me dice, mira, pastor, esto y esto y esto, ¿cómo ves? Yo te digo así, así y así, y él se va. Y él hace todo el trabajo que él quiere hacer. Entonces, lo único que decimos, por ejemplo, estamos orando. Por ejemplo, el viernes voy a tener noche de intercesión. Un tiempo que va a dirigir mi esposa es exactamente por los candidatos, por todos los candidatos. Y lo que vamos a hacer es orar y pedirle a Dios que les dé la sabiduría para salir. Y pedirle a Dios ahí en ese tiempo de oración por fulano sutano que es miembro de tal iglesia. Eso no lo tenemos limitado, porque es parte de nuestros congregantes, de nuestros feligreses. Pero tenemos que aprender a hacerlo, pastores. Es un tejido muy fino el que hay que hacer. Pero también hay que pensar en el beneficio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Pues que se apoye toda la predicación del evangelio. Debemos tener muy claro que no se trata de que el que es el presidente o el que va a ser el presidente es mi cuate, no. O sea, nuestra amistad va a seguir durante mucho tiempo. Aquí lo que hay que hacer es cómo va a beneficiar al cuerpo de Cristo. O sea, ¿qué es lo que la iglesia va a poder hacer? Por eso ustedes deben de tener un proyecto de alianza, un proyecto de objetivos. Decía el pastor hace rato en la pregunta, el pastor necesitan tener un comité legal, alguien que los asesore en esa área para que ustedes puedan estar seguros. ¿Qué otra cosa se necesita? No sé, a lo mejor alguien en el gremio médico, pastor se enferma, alguna situación así, pues cómo van a poder hacer para ayudarlo, ¿no? O sea, para eso es el concilio, para eso son las alianzas, para que se fortalezca. Entonces, eso, perdón, eso es lo que les puedo aportar, pastor. Perfecto, pastor. Híjole, es que es muchas preguntas, muchas incertidumbres que después de aquí se van a destapar, porque la verdad, el día de mañana, en su momento, vamos a pedir la participación de que nos pueda, como ya lo mencioné hace un rato, sobre la directiva, el organigrama ejecutivo. Mencionó algo de eso y en su momento posiblemente vamos a necesitar mucha ayuda como para que nos vaya guiando cómo poder tener ese grupo, cómo formarlo bien, porque no lo tenemos y creo que pues vamos a necesitar mucho de su ayuda, pastor. Con gusto, pastor. Mire, estoy tratando de ajustar la agenda del 25 y 26, me dijo. Sí, aunque nosotros ya estábamos pensando en moverla para que usted no se viera apretado, ¿verdad? Mire, ¿por qué no hacen algo, pastor? Si ustedes creen y consideran que... Habíamos pensado en otra opción.
Porque sí es muy interesante que se sienten con, ahora sí que con pluma en la mano y papel, y se definan, por ejemplo, funciones. ¿Cuál es la función del presidente? ¿Cuál es la del vicepresidente? ¿Cuál es la función del secretario? ¿Cuál es el papel del asesor legal? ¿Cuál es el papel de un vocal? Un vocal para hombres, un vocal para mujeres, un vocal para jóvenes, un vocal para niños, para que realicen actividades no propiamente de iglesia, sino actividades generales para todas las iglesias. Por ejemplo, ¿qué tal si el encargado, el vocal de niños, hace un evento en el parque y invitan, por ejemplo, a Pimpollín y lo llevan ahí a Tehuacán y hacen un festival de niños el 30 de abril, por decirlo? Entonces, ustedes como alianza lo pueden desarrollar, pueden juntar juguetes y repartirlos, por ejemplo, ese día, si el semáforo no lo permite, claro. Pero entonces, todas estas funciones van a fortalecer las actividades. ¿Qué es lo que pasa? Que la alianza se fortalece porque la gente ve que están trabajando. Entonces, los pastores van a querer hacer parte. Por ejemplo, no sé si estén ustedes en lo de Samaritan Purse, en las cajitas de los niños. Entonces, ahí es donde saben que, pues vamos, Sí. aquí están todos los pastores, inscríbanse y juntos vamos a hacerlo y vamos a hacer esta actividad, vamos ahora sí que vamos a poner el huevo, pero vamos a cacaraquearlo. Entregaron 500 cajas, 500 obsequios a los niños en Tehuacán. ¿Esto quién lo hace? Ustedes, con el coordinador de Samaritan, y a través de eso bendicen a los niños. Entonces, todo esto es el organigrama que los vaya. Un organigrama es como una escalera que te ayude a subir para entrar o a bajar para entrar. Eso es lo que hay que hacer. Pero cuando no se tienen definidas las funciones, entonces chocan. Para esto se hace el organigrama y a través de eso, bueno, pues las funciones se determinan, ¿no? Adelante, pastores. Oh, sí. No sé si me oyen ahí. Sí. Buenas tardes, Pastor Juan. Para comenzar, le saludo y su apellido me recuerda a mi apóstol Rubén Ramírez Mayer de Veracruz. Soy de Veracruz. Y quiero... Mi hermano Martín. Dios le bendiga. Era mi hermano Rubén. Oh, Mi hermano mayor. él era mi apóstol. Él era mi apóstol. Bueno, no lo conocía yo a usted. Mire. Pero gusto conocerle. Igual a mí. Bueno, esa es una parte y me da gusto conocerle. Y lo siguiente es, por ejemplo, hablaba acerca de, nosotros no podemos hacer proselitismo con la iglesia. ¿O sí podemos? Yo creo, no sé usted, y ahí es una pregunta. Y la segunda es que, por ejemplo, ¿cómo convencer a los pastores o motivarlos para que entiendan que podemos recibir nosotros o escuchar a todos los candidatos? Le digo esto porque, por ejemplo, no es la primera vez convocatoria con Jacobo, he estado con él. Y hay algunos que, alguna ocasión, se paró alguno y dijo, pero es que vienen contigo y luego van con otro y están como jugando chueco. Entonces, necesitamos convencerlos o motivarlos para que entiendan que podemos recibir a todos, como ustedes lo están haciendo. Pero algunos son medio racios en eso. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes para lograr juntarlos y que todos estuvieran de acuerdo? Mire, lo que le voy a decir le va a dar risa, pero les va a funcionar mucho. El hecho de escucharlos a todos les va a ayudar a definir quién es alguien que va a beneficiar a la iglesia. Mire, todos los candidatos van a hablar de apoyos, de ayudas, de banquetas, de seguridad, de luz, de drenajes, de servicios, de todo lo que quieran. Eso a la iglesia no le interesa. Eso como ciudadanos a todos nos beneficia.
pero Sí, como claro. iglesia no nos interesa. ¿Qué te interesa como iglesia? La clave más importante es la siguiente. ¿Qué necesito yo como iglesia? ¿Por qué? Porque entonces nos ha tocado, de repente me dicen, oye, pero vamos a estar con todos, sí. Pero a final de cuentas, eso te va a ayudar a entender que Él en medio de todos es el mejor, para beneficio de la comunidad cristiana. Ahora, algo que también ustedes deben de saber es que también hay una cierta cercanía y de pastores con otro tipo de candidatos, ¿eh? A mí me ha tocado. Aquí de repente, por ejemplo, gente que no se presentó en reuniones, pero el día que vino el candidato de tal partido, ahí estaban. Porque pues era con quien ellos querían, ¿no? Pero se llevaron la sorpresa de que ese candidato ni idea tenía que estaba con pastores. Habló, se enredó, se hizo bolas, habló de un montón de cosas. ¿Y a los cristianos? Nada. Entonces, quien tiene la identidad de la iglesia cristiana, esto les va a beneficiar. Solamente que obviamente tienen que llegar con una buena plataforma. Esto quiere decir saber qué hace la iglesia, lo que hablé al principio. Entonces, ahí es donde lo tenemos que hacer. Pastor Martín, otra de las cosas es, no, como pastores no podemos hacer proselitismo. De ningún tipo, ¿eh? De ningún tipo. Lo que sí podemos hacer es dar a conocer que las personas son las personas idóneas y capaces. Pero no decir, ¿sabes qué? Pues que tal o cual color o tal o cual partido. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr? Que las personas empiecen a votar por la persona. ¿Y cómo Así lo es, vamos a lograr? Sí, yo le hacía la pregunta porque, así como usted dijo, en cierta ocasión tuvimos un evento, algo regular aquí en Tehuacán, y de pronto se nos colgó alguien a la plataforma y se armó un guateque ahí con los pastores porque se subió alguien ahí a que le oraran ahí el que vino, ¿no? De evangelista, un reconocido. Y hubo un rompimiento de la alianza, o sea, porque estaba fortalecida en ese momento y se desbarató. Sí, yo he Es más, vivido se le habló de quemarse. Yo he vivido esas cosas, pastor, y son muy complicadas. Entonces, mire, ¿quiénes somos? Somos pastores, somos ministros de Dios. Entonces, nuestro comportamiento no puede estar ligado a cuestiones de este tipo, sino nuestro compromiso y nuestra profesión de fe nos ha llamado a defender el reino de los cielos. Y con esa postura nunca vamos a chocar con nadie. Porque como le digo, se hacen de todas las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Un día hice un evento de oración aquí en la Plaza Juárez. No me acuerdo del título ahorita, se me fue. Lo hicimos con enlace y lo transmitimos por enlace. Y resulta que de repente pastores que casi no vienen, el gobernador en aquel tiempo, pues era alguien que yo conocía muy bien porque yo estuve como presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina. Él fue presidente de la Federación de Estudiantes. Entonces, pues nos conocíamos desde chicos. Su mamá venía a la iglesia de mi papá. Y bueno, ahí está. Llega este pastor y sin decir agua va, viene y le impone manos al gobernador. Casi le dobla la cabeza para que este cuate, sintiéndose el ungido o el Elías renovado a lo mejor, viene y me agarra al gobernador y yo sentí, eso es falta de educación, eso es falta de cultura. ¿Sabe qué me dijo el gobernador? Mira, mi doctor, todo lo que quieras podemos estar ahí porque además sabemos lo que hace tu iglesia cristiana. Yo lo conozco y lo sé, pero no me vuelvas a invitar a ningún momento. Por la tontería de una persona. Sí.
Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes, pastores? Ustedes deben de ser quien determinen cuáles son las pautas con las que se llevan estas reuniones. Así es. Y tener mucho cuidado. Y hablarlo muy claro desde antes. Estábamos en una reunión igual con otro gobernador. Y sé que los pastores hay necesidad. Pues ahí traían sus solicitudes, a lo mejor de cemento, de varillas, de pintura, de lo que necesitaban para sus templos. Entonces estábamos ahí desayunando en esa reunión con el gobernador y la gente llegaba por atrás y le tocaba en el hombro y que, imagínense, yo le digo, a ver, todas las solicitudes que tengan, por favor pónganlas juntas. El gobernador les va a firmar de recibido. Pero no es la manera de que vengan y se las pongan a un lado de su plato de comida. Entonces, eso habla de una falta de cultura y por desgracia a veces, pastores, esa es la imagen que lanzamos. Por eso nos malmiran, por eso nos ven así. Entonces, ¿qué hicimos? A ver, todos los que traigan sus solicitudes, aquí está el licenciado fulano de tal, se los va a recibir, el gobernador se los va a firmar de recibido y en la medida de las posibilidades se les va a apoyar. Se le entrega, porque todo, pues evidentemente entra, al firmarlo el gobernador, entra en el canal que debe de entrar de solicitudes. Por la simple firma del gobernador, por eso es el gobernador. Claro. Pero el problema está en nuestro comportamiento, pastores. Imagínate allá al gobernador transmitiendo en enlace en vivo. Y ahí este pastor ahí sintiéndose casi le pega la barbilla en el pecho. O sea, imagínense nada más. ¿Y cuál es la situación para decir que yo oré por el gobernador o yo lo ungí? Sí. Entonces, tengan mucho cuidado y no se tienten el corazón, por favor, pastores, para decirles no. Así es. Miren, yo coordino todas las cruzadas del Pastor Cash aquí en México, que son noches de gloria. Hemos tenido a gobernadores en nuestras reuniones. Y los gobernadores se han quedado asombrados de la caballerosidad, de la decencia con que se les ha atendido y se les ha tratado. Se han sorprendido de cómo la iglesia cristiana sabe darles un lugar y con el orden que hacemos las cosas. Qué bien. Entonces, esa cultura, por favor, pastores, ustedes foméntenla y hablen de este testimonio. Menciónenlo porque si no, pues no va a faltar quien piense que sí se puede. Y esto en lugar de fortalecer la presencia de la iglesia cristiana evangélica, lo que hacen es, no, pues ¿para qué me junto con ellos? ¿O para qué voy a su invitación? Y aunque ellos tengan ganas de ir, no van, ¿eh? En cambio, cuando tú fomentas y creas un ambiente de respeto, de honra, porque son nuestros gobernantes, las cosas cambian. Le va a dar risa, por ejemplo, tenemos la oficina de enlace en un municipio de aquí que se llama Tizayuca. Lo ganó Morena. Sí. Pero a la candidata le dijimos, ¿sabes qué? Mira, si tú llegas, porque Dios así lo quiere, necesitamos que pongas una... Hay 65 iglesias en tu municipio y esas 65 iglesias necesitan estar cerca de ti. Y la manera es con una oficina de enlace. Y ahí está. Y una hija la hija, por cierto, del presidente de la alianza es la encargada de la oficina de enlace. Y ellos organizan un montón de cosas, caravanas de oración, noches de intercesión, campañas, cruzadas. Bueno, hasta alquilaron un circo para hacer una actividad para niños con payasos. Es que todo da. Entonces, no, pues esa es la madurez política, pastores. Y qué bueno que ustedes están en esto. Lo comentaba con José Luis el día que estuvo aquí por Pachuca, que es muy importante que se dé una cultura política y que aprendan a luchar dentro de sus derechos. Acuérdense de algo, pastores. Nosotros tenemos derechos humanos que nuestras posiciones como ministros de culto no nos lo pueden quitar. Antes que ministros de culto, para el gobierno, somos ciudadanos. Tenemos los mismos derechos.
Entonces, cuiden mucho eso y conózcanlos. Voy a ver si me acompaña el primer presidente municipal cristiano que tuvimos en Hidalgo, a la reunión, José Luis, para que escuchen de su voz cómo fue que él tuvo la candidatura. O sea, él fue candidato porque en Hidalgo habemos más de 200,000 cristianos. Y por eso le dieron ese lugar. Y él lo sabe. Y a final de cuentas, pues fortaleció su municipio, logró que se hicieran muchas cosas. Y bueno, gracias a él, ¿no? Adelante. Qué bien. Qué bien. Pues gracias, pastor, por su respuesta. Dios le bendiga. Para servirles y qué gusto conocerlo. Igualmente, Ahí le pastor. encargo mucho a mi Carlitos y a Tere. Cuídenmelo mucho. Buenas noches, soy Laura de Canela. Quiero hacerle una pregunta a todo lo que he escuchado. Es respecto más enfocado a su organización de cómo tiene el comité, porque veo que no fue puesto por el gobierno, sino lo externó, que era algo privado, pero cómo lo logra desarrollar y cómo logra, si tiene una oficina, cómo se inicia, porque nosotros estamos en 0, no sabemos cómo empezar y cuál sería su aporte en cómo iniciar, porque se ha mencionado que obviamente como todo modelo administrativo, pues tiene que tener una visión, misión, estrategia, objetivos, claros. Eso se forma, pero ¿cuál sería el consejo de usted para con nosotros respecto a empezar ya a trabajar en esto? Porque tenemos muy poco tiempo. En mayo se inicia lo que es pues las campañas electorales. También tenemos nada más menos de 7 meses de nuestro presidente actual que pues nos ha apoyado demasiado. Entonces tenemos el tiempo en contra y quisiéramos que usted nos diera así como que esa asesoría sin abusar de su tiempo y de demás. No, pastor, al contrario, es para mí un privilegio y un honor que nos den esta oportunidad de poder servirles. Primero, miren, el gobierno muchas veces no tiene el deseo o la voluntad política de hacerlo. Entonces, eso no nos puede detener. Yo creo que ustedes como alianza en Tehuacán, ustedes deberían de tener una oficina donde se traten los asuntos. Pues gracias a Dios nosotros tenemos un edificio donde están las oficinas, ya las conoció por ahí José Luis. Y ahí es donde yo atiendo todos los asuntos del Consejo Interreligioso. Ahí va el obispo, ahí va su secretario, ahí van los mormones, ahí van la gente que está. También van los líderes de las diferentes asociaciones religiosas. Y ahí es donde atendemos las cosas. Si no hacemos un desayuno en algún lugar, nos juntamos y ahí atendemos y resolvemos las cosas. ¿Por qué se los menciono? Porque lo importante es que ustedes tengan la organización. ¿Qué va a hacer el gobierno si no se ponen listos? El gobierno le va a decir, aquí está la oficina de enlace, pero la va a atender fulano de tal, que ni lo entiende ni sabe para qué es. Cierto. Entonces, no, ustedes ya deben de tenerla. Y esa oficina va a funcionar primero como algo que los organice como cristianos evangélicos. Y esa misma oficina, ustedes pueden decir, ¿saben qué? Miren, pues el gobierno, si ahorita el presidente municipal está en esta postura, y déjeme decirle que no es fácil, porque tienen que crear una ley municipal donde se haga esta oficina de enlace para los grupos religiosos. Pero puede entrar en cualquier secretaría de desarrollo donde se pueda tener un área donde ustedes puedan estar. Pero aquí lo importante es que ustedes estén organizados. Esta oficina, ¿para qué la quieren? ¿Cuál va a ser su función? Hay un protocolo que ustedes deben de presentar para que estas situaciones pues se den. ¿Qué tienen que decir? Bueno, por ejemplo, no sé cuánto, déjenme hablar solamente esto. En Tehuacán hay 100 habitantes y de esos 100 habitantes, 20 son cristianos evangélicos.
Entonces, si usted tiene una oficina para atender a determinado grupo donde son bien poquitos, ¿cómo no va a tener una oficina para atender a esos 20% de su población, por decir algo? Ustedes deben de saber cuántos cristianos evangélicos hay en Huacán y en su zona metropolitana, porque eso es lo que ustedes representan. Claro. Y la gobernanza va a ser para ese grupo. Entonces, por ejemplo, tienen un área que atiende en comercio a todos los locatarios del centro, pero ahí no entran los campesinos, ahí entran los locatarios, tienen negocios allá en el centro y tienen quien los atienda. Y ellos luchan porque estén las calles limpias, por sus horarios, hoy por la cuestión de que les den chance de abrir, que tengan sus protocolos de sanitización para todo, pero ahí tienen ya una función. Entonces, si ustedes tienen esta oficina, el gobierno va a entender que ustedes están organizados y se van a vincular. Y ya, si gracias a Dios, como se está dando ahorita, se pueda crear esta oficina, y sé que si Jacobo queda de presidente municipal, pues no va a haber ninguna duda en que van a tener esta oficina. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde ustedes deben, pero ¿para qué quieren una oficina sin saber cómo va a funcionar? Aquí lo importante es que sepan para qué quieren esa oficina. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, pues se hace un proyecto de trabajo, se apoya, y ahí es donde entran nuestros grupos de apoyo social dentro del equipo. Ahí es donde no el pastor lo tiene que hacer todo, pero ahí es de repente donde, por decir algo, se requiere, ¿no?, hacer una brigada de apoyo para la familia. Pues van y hacen un festival de la familia en la colonia tal, y se les dan pláticas, se les habla, por ejemplo, de las consecuencias que tiene la ruptura matrimonial en los hijos, cómo son más lábiles para caer en drogadicción, en adicciones, para tener problemas, embarazos no deseados. O sea, todo ese tipo de cosas tiene un efecto impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque escuchen esto, la iglesia es conocida no por lo que hacemos dentro del templo, sino afuera. Es conocido por lo que hacemos fuera de la iglesia. Y eso es muy importante, pastores. Que a través de eso la gente pueda ver qué estamos haciendo y el gobierno lo pueda entender. Entonces, pues les van a dar las facilidades. Pero para eso sí se necesita tener la organización para que puedan tener esta relación gobierno con los equipos pastorales o con las organizaciones cristianas. Dentro de ese margen de respuesta que me acaba de dar, ¿ustedes están constituidos como una asociación o notarial o cómo lo hicieron? No, qué buena pregunta, pastora. Mire, no, ¿por qué? Porque muchas denominaciones tienen prohibido ser parte de otra organización. Muchas de los reglamentos que tienen, por ejemplo, las asambleas de Dios y todos los presbiterianos, dentro de sus puntos constitucionales, tienen prohibido formar parte de otra organización. Entonces, lo que hacemos es tener, si bien tenemos este formato, pero lo tenemos como una asociación moral. Ok. Y funcionamos como eso y respaldamos como eso. Por ejemplo, yo tengo lo que es Casa del Padre aquí en Pachuca, pero eso es mi posición personal. Yo solamente soy parte de lo que es el Concilio Cristiano del Estado y parte del Consejo Interreligioso que preside en el Estado. Ya. Ahora, yo se los comento porque muchas organizaciones no les permiten a sus pastores entrar a algo. ¿En qué sí les permiten? En unirse para evangelizar, para orar, para hacer campañas de apoyo social. Eso sí se los permite. ¿Por qué, pastora? Y creo que estamos entre pastores y vamos a hablar con madurez. Porque muchas veces hay organizaciones que fomentan las divisiones. Sí. Porque a veces hay organizaciones que les dicen, no, ¿para qué estás ahí si no te dejan hacer nada? Cierto.
Y por eso la Iglesia de Dios tiene 6,000 iglesias en el país. Disipar tiene 4,000 y así les puedo hablar de los presbiterianos, de los bautistas del norte, del sur. O sea, tienen miles de iglesias. Entonces, ¿por qué ellos a veces no son parte? Si se dan cuenta en las alianzas, entran muchos pastores independientes. Sí. Pero muy pocos de los denominaciones. Entonces, qué buena pregunta, pastora. ¿Cómo logramos romper con esto? Aquí no es una organización, o sea, aquí no es una denominación más. Sí. Aquí estamos todos juntos como ministros, poniéndonos de acuerdo, porque sabemos que si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, será hecho en el cielo y repercutirá aquí en la tierra. Ajá. En ese tenor, mi pastora. Sí, trabajar en el acuerdo. Sí, Sí, ahora, si deciden hacerlo, no es malo. Pero acuérdese que una vez que hace una asociación, entran muchas cosas. Tienen que hacer un acta, tienen que hacer juntas, tienen que hacer un registro, tienen que tener un RFC donde tienen que estar haciendo declaraciones. Si tienen ustedes donativos o reciben donativos. Híjole, no. Es muy complicado eso. Entonces, ante Hacienda tendríamos que estar dados de alta y todo se incrementa. Entonces, creo que para empezar, sería muy bueno que fuera una reunión casi así como de una amistad pastoral, en el cual juntos estén trabajando por el bien de la ciudad. Por ejemplo, Alianza de Pastores de Tehuacán. Amamos a Tehuacán. Oramos por Tehuacán. Luchamos por Tehuacán. Entonces, ese tipo de cosas les va a ayudar a que las personas puedan entrar con toda libertad. Y que los pastores se sientan con el deseo de ser parte. Que no se les van a imponer ni cosas, ni... Miren, una de las situaciones más complicadas, como les digo, y uno de los errores más grandes que cometemos es querer ver las organizaciones como si fueran nuestras iglesias. No, pastores. En nuestras iglesias nosotros tenemos la cabeza y Dios nos ha puesto ahí como autoridad. Pero en la alianza no. En la alianza es un conjunto de líderes que deben de aprender a tratarse los unos a los otros, de honrarse, de respetarse y en común acuerdo llegar a cosas que beneficien a Tehuacán. Sí. Ese sería el objetivo. Muy claro, muchas gracias. Adelante. Qué bueno que mencionó ahorita este punto de que deberíamos aprender a tratarnos como una fraternidad o una amistad ministerial, porque existe mucho la tendencia, pues, como venimos de estructuras de autoridad en las iglesias locales o en las denominaciones o en las redes apostólicas o como se les llame, también existe la idea de que casi la directiva de la Alianza de Pastores casi fue ungida por el Espíritu Santo y hay que sujetarse y obedecer al presidente de la alianza, y es como que me ha tocado ver a gente que dice, no, es que yo hice una campaña, pero yo le avisé, yo le reporté aquí al presidente de la alianza para estar bajo autoridad, y pues ese tipo de cosas no ayuda para el tema que estamos hablando, ¿no? Miren, porque se crea un señorío, o sea, se crea un poco de señorío y de manipulación. Al final de cuentas termina siendo más manipulación que nada, ¿no? Miren, una directiva de alianza no es para mandar. Una directiva de alianza es para coordinar. Un pastor sí es la autoridad de la iglesia. Pero por eso les digo que hay que separar muy bien lo que es la posición pastoral de nuestra función como alianza. Eso sí hay que separarlo. ¿Por qué? Porque por eso de repente caemos en cosas. Ahora, la autoridad sí es importante cuando la gente nos la da, no cuando nos la tomamos. Claro. Voy a volverlo a repetir. Es muy fácil que nosotros queramos tomar la autoridad y es muy distinto que la gente nos dé la autoridad. Esta es la autoridad que Dios
nos enseña. Cuando la gente reconoce en nosotros personas de autoridad. No porque los mangoneamos, no porque los obligamos, no. Sino porque ellos ven que nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo y que tenemos ese don de dirigir. Ese don de presidir es un don muy especial, el don de presidir. Y solamente Dios te lo puede dar. ¿Cuándo presides? Cuando la gente, lo que tú propones y lo que dices, la gente, sin ningún problema, le entramos. Eso es presidir en unción. Cuando no queremos mandar, hasta satanizamos al que no entró en el grupo. No, pastores. Miren, Jesús tuvo contrarios y un montón. ¿Qué no podemos tener nosotros? Pero ¿cómo rompemos con esto? Dice Jesús, es bien fácil amar a tus amigos, pero yo os digo, ama a tus enemigos. Y sí duele y cuesta. Pero debemos, pastores, aprender a trabajar con ellos. Les hago un paréntesis muy rápido. A casa, porque antes de que estuviera toda esta organización tan fuerte, los asuntos se resolvían en la casa de papá, que era mi casa. Y lo mismo entraba el líder o el candidato, el secretario, que el hermano que venía del Valle del Mezquital con guaraches y de blanco. Y mi papá lo sentaba en la mesa igual. A mi hermano que venía y comía porque venía de la sierra y sentaba igual junto al secretario o al diputado. En la misma mesa. Todos dirían, ay, que eso le daba un lugar a mi papá de autoridad ante el gobierno impresionante. Por honrar a una persona que para los demás era alguien que parecía que no podía tomar ese lugar. De repente se nos suben los humos como pastores. Y sería muy bueno que la alianza trabajara en eso. ¿Sabe cómo nosotros lo rompimos aquí? Hicimos una ceremonia de lavado de pies. Fue una cosa, pastores, el Espíritu Santo se derramó viendo ahí pastores llorando, pero como niños. Lágrimas que se les caían y salpicaban, yo creo que más que el agua que traían en los pies. Porque eso limpia. Cuando Jesús dio ese instituyó, porque mucha gente no lo cree, pero Jesús lo instituyó. Les dijo, si yo lo he hecho con ustedes, ustedes háganlos con sus servidores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dio cuenta de que muchas veces estamos peleados con pastores por tonterías, por chismes, por mentiras. Gente que después trabajó conmigo me dijo, oye, es que tú eres bien distinto. Y le preguntas, ¿distinto a qué? No, es que nos dijeron que tú esto y esto. Pues, no sé a quién le habrás preguntado o quién te habrá dicho, pero pues aquí velo. Ahora tú eres parte del equipo. Ahora tú sabes qué es lo que estamos haciendo. Entonces, de repente se desencadena, pastores, una serie de mentiras y de chismes que se deben de romper. ¿Dónde? En la convivencia. Y la honra y el respeto se restablece en esas ceremonias de lavados de pies. Es algo bien poderoso, pastores. Y mira, no importa quién sea. Podrá ser que tengamos auditorios y iglesias bien grandes, pero delante de Dios valemos lo mismito que el hermano que está en la sierra que tiene 20 y que lo sienta en vigas o en tablas. Somos los mismos ministros. No hay ministros calidad A, calidad B o calidad C. No. Ministro solo hay uno. Y todos somos iguales a los ojos de Dios. Pues de esa manera, ahí se termina. Que se quieran creer lo que se quieran creer, eso es su problema. Pero nosotros debemos, como alianza, o en el caso de ustedes, como parte del equipo, tratar a todos iguales. Aquí todos son bienvenidos. Aquí todos nos honramos, aquí todos nos respetamos. Aquí todos nos cuidamos las espaldas. Aquí no hablamos mal de fulano o de sutano. Eso da mal testimonio de mí como pastor. Entonces son cultura, porque la verdad es que a muchos, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos forma? ¿Quién nos crea o nos fortalece en ese espíritu pastoral? Discípulos de quién somos. Y todos van a decir de Jesús y de Dios. Sí, claro.
Pero ¿quién es la gente que está a tu alrededor? Cuando estás en situaciones de tentación o de problemas, ¿con quién estás en confianza? Esto es muy importante, pastores. Y eso es a lo que se debe dedicar la alianza, ¿eh? No actividades de iglesia. Fíjense que se ha cometido un error. Normalmente queremos hacer actividades de iglesia, pero grandotas. Actividades de iglesia que hagan todos los pastores. No, acuérdense que es una alianza pastoral, que se dedica a los asuntos pastorales. ¿Saben que muchos hijos de pastores se están perdiendo? Que muchos de ellos no quieren saber nada del evangelio. Y no me digan que es porque lo vieron en otro lado, lo vieron en nuestras casas, pastores. Y nadie ministra a los hijos de pastor. Muchos de ellos los metimos al zapato sin que fuera su talla. Y ahí los queremos tener metidos en la iglesia a fuerzas. No, ese es nuestro trabajo, no el de ellos. El trabajo de ellos es fortalecer la familia. Si Dios los llama, adelante. Pero si tú lo quieres meter, y nadie se los ha dicho. Entonces, esos son los asuntos pastorales a los que ustedes tienen que dedicarse en esta alianza, porque eso es lo que va a hacer que la gente quiera ser parte. ¿Por qué la gente va a desear? Yo preguntaría, pastor, ¿por qué te gustaría ser parte de la alianza? Porque ahí tienes lo que estás buscando. Porque ahí estás obteniendo y recibiendo lo que fuiste a buscar. Esa debe ser la alianza. Ustedes ven que ese es el ministerio apostólico. Ese es el trabajo de los apóstoles. El hecho de ayudar a que los pastores puedan crecer. El apóstol no es el que llega y se queda. El apóstol es el que llega, fortalece y sigue su camino y va y fortalece a otro y levanta a otro y así se va haciendo. Lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo. Por eso están sus cartas son apostólicas porque están corrigiendo las actitudes de las iglesias. Y las iglesias tenían nombres. A la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos, fueron muy enfocados en actitudes. Entonces, pastores, eso es bien importante para que verdaderamente la alianza tenga el sentido de alianza. Y eso les va a ayudar mucho porque la gente va a desear ser parte. Y puedan hacer cosas muy hermosas. Conciertos masivos en los lugares más grandes ahora que tengan la oportunidad. Donde los vean a todos en la plataforma. Los que han estado con nosotros en Noches de Gloria, cada noche subimos 20 pastores. Y ahí están. ¿Por qué? Pues porque nosotros llegamos, hacemos la cruzada y nos vamos. ¿Quién va a atender más? ¿Quién va a atender a todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Pues los pastores locales. Entonces, a quien tienen que ver es a los pastores locales. Y eso es lo que necesitamos hacer, las alianzas que fortalezcan los pastorados. Si el pastor, por ejemplo, aquí, pastores que estuvieron bien graves, pastores que pues lo único que tenían era el ingreso de su iglesia y como no hubo reuniones, pues se les acabaron los diezmos y las ofrendas. Entonces, pues les llevamos despensas y no despensas para 3 días. Les llevamos 100 kilos de ayuda, despensas para 3 meses. Wow. Pastores necesitados. Entonces, eso es lo que la alianza hace. Si el pastor está mal, si está pasando por situaciones, hay pastores que se murieron y no tenían ni para la caja. Entonces, imagínense lo crítico. Y ahí es donde decimos, ay, pero es que sí, mira, pero con que cada quien ponga 200 pesos, ya salieron los 5,000 pesos de la caja. Entonces, hay mucho que se puede hacer en unidad. Simple y sencillamente es tener el espíritu de unidad. Y si algo ustedes pueden ponderar como directiva, pastores, es ese espíritu de unidad. De que me duele lo que le está pasando al pastor. A lo mejor yo tengo mi auditorio, algo que Dios ha sido bueno en dármelo. Sí, pero hay pastores que no tienen. Y ahí es donde tenemos que, en eso nos conocerán que somos sus discípulos. Si nos amamos los unos a los otros. Entonces, pastores, hay mucha chamba. Y les pido un favor.
Que el que no quiere entrar, que no los detenga. Como dijo Jesús, sacúdete el polvo de tus sandalias y a darle, vámonos. No den oídos a palabras necias, pastores. Ustedes sé que Dios los está uniendo en un sentido y en un deseo de bendecir a la iglesia ahí en Tehuacán. No den oídos, decirle, mira, si no estás de acuerdo, mi hermano, pues Dios te bendiga, pero vamos a seguir. Y ahí sí, en eso sí tienen que aprender a cuidarse las espaldas los unos a los otros. No permitan que venga alguien y le dé un chisme de lo que hizo Sutano o Mengano. Porque en eso se han querido hacer muchas cuestiones que no son correctas. Se han tomado, como bien decía la pastora Laura, las posiciones de autoridad que nadie se las ha dado. Entonces, cuiden mucho eso para que verdaderamente la alianza funcione y que su objetivo sea bendecir a toda la iglesia cristiana de Tehuacán y su zona metropolitana. Esa debe de ser su objetivo, pastores. Adelante, dejo el lugar para otra pregunta. No sé si alguien más tenga alguna otra aportación y si no, pues creo que fue bastante nutrido todo lo que hemos hablado. Le agradecemos mucho, pastor Juan Ramírez Mayer. Yo también tuve el gusto de conocer a su hermano, Rubén Ramírez. Por muchos años estuve en Jalapa, Veracruz, y teníamos contacto ahí con el puerto. Pues una bendición. Y yo creo que estoy seguro que el pastor José Luis, pues vamos a aterrizar la idea, ¿verdad? Para que venga y que pueda hablar estas, pues, es que estas palabras son dignas de que las escuchen todos los pastores de la ciudad, porque necesitamos aprender. Estamos, como decimos por ahí, somos diamantes en bruto, pero todavía nos falta mucho entender cómo funciona el reino de Dios a estos niveles, ¿verdad? Pastor, José Luis, ¿quiere decir unas palabras? Estoy muy agradecido, Pastor Juan, por su amabilidad, por atendernos, y nos gustaría así poder asentar bien la fecha. Denos oportunidad para ver si no quisiéramos moverle su agenda, pastor, que ya tiene de lunes y martes. Permítanos ver si podemos hacer en esa misma semana de fin de mes de abril, moverla a otro día que fuera posiblemente viernes o sábado. No sé si le sea posible, y la movemos con tal de que usted pueda tener bien sus actividades. No movernos, mejor preferimos movernos nosotros. Lo checamos con el presidente y en algún momento de verdad que vamos a estar muy, muy agradecidos que nos honre con estar por acá y bendecirnos aún más todavía al cuerpo pastoral, pastor. Y pues muchas gracias por este tiempo. Muy bien, con mucho gusto, pastores, pónganse de acuerdo y va a ser un honor el poder reunirnos y que